Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa. La costumbre, 14 años, casi 15 en el aire, de 10 a 11 de la mañana por RNN, Canal 27. Luis Manuel Piantini Muni, José Jairon Severino Duarte, Roberto Arguello, un servidor, estarán con ustedes en esta hora estelar. Gracias por su compañía. Buenos días, señores. Muy buenos días, Ezequiel. Muy buenos días, Jairon. Por fin te vemos por aquí. Muy buenos días, Roberto. Pero con una semana que yo falte, ya cree que es un mes o 2 meses. Bueno. Muy buenos días, pueblo dominicano. Un fuerte abrazo y que Dios me lo bendiga. Espero que hayan pasado bien su noche de acción de gracia con su familia, unidas todas en amor y paz. Gracias, gracias. Qué bueno, señor Ezequiel, don Piantini, Roberto Arguello, todos. Y por supuesto a los televidentes que están ahí siempre pendientes. Eso es importante. ¿Todo bien, don Roberto? Roberto todavía anda en el carro, pero yo creo que está conectado. No, sí, estoy bien. Les pido disculpas que estoy en el auto. Vamos a hablar del tema de la economía de los Estados Unidos y casualmente vengo del hospital en estos momentos porque mi yerno me avisó hoy temprano en la mañana que le había dado el COVID y quería asegurarme que iba a recibir toda la medicina. Así es que estoy como a 2 cuadras de mi oficina. Así es que espero que cuando ya haya un pequeño break, pues me pueda conectar ya con la computadora. Tranquilo, hermano. Sí, está bien, perfecto. Podemos quedarnos contigo acá. Una pena y que... Vamos a hablar algo de la economía doméstica, que tú tenías incluso tema pendiente del asunto de la zona franca. Y ahí Jairon y yo te aportamos un poco. Yo creo que la situación, el gobierno del presidente Abinader tiene una situación ideal para emprender una reforma que realmente, y no es reforma, porque algunas de ellas no hay ninguna reforma, y te voy a explicar un poquito más adelante. Mira, cuando entró el gobierno de Balaguer en el año 66, Balaguer se enfrascó en una reforma que puso en vigencia en el año 68-69, que es lo que existe hoy. O sea, hace 50 años que esa reforma le dieron importancia e impulsaron a través de medidas fiscales y normativas las zonas industriales, como la que hay en Herrera, la zona franca que comenzó en Romana y la ley sobre incentivo turismo. También hace 50 años que comenzaron a operar las minas de Falcon Bridge y de la Rosario. Ese es un modelo que se ha mantenido. O sea, aquí no hay nada diferente de eso. O sea, aquí hay algo con las telecomunicaciones, por ejemplo, hay áreas que se han fortalecido, las partes del sector bancario, pero en ese momento prácticamente el sector industrial no existía. Y se estimuló, bueno, sí existía, pero no el sector privado, eran empresas que cayeron en manos del Estado, que eran empresas de Trujillo, Molino Dominicano, la azucarera Jaina, Pintura Pidoca, la cementera, o sea, la mayoría de las empresas estaban en manos del Estado. Inclusive algunas de ellas que estaban en manos del sector privado también habían sido parte en un momento de la familia Trujillo. ¿Qué pasa? Esas leyes dieron un impulso a lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué se retrasó ese impacto de esas leyes para dinamizar la economía dominicana? Y eso es que durante el 69, 68 hasta el 74 más o menos, la economía creció como en un 10% promedio durante un periodo de 5 o 6 años, impulsado por eso y por las inversiones que se habían hecho en el sector minero. Ahora, ¿qué pasa? Hubo una reforma que se dio a mediados del año 85 en el gobierno de Jorge Blanco, que fue parcialmente la liberalización de la tasa de cambio y de la tasa de interés del sector financiero. Esa reforma en el área macroeconómica fue lo que permitió impulsar ya a los sectores productivos, porque
esas distorsiones que habían en esas áreas, en la cambiaria y en la financiera, eran una mancuerna que le tenían a los sectores aquí para que pudieran desarrollarse. Y es a partir de las reformas que implementa ya definitivamente el gobierno de Balaguer en el 91, a raíz de una crisis. La del 85 se da a raíz de una crisis. La de Balaguer viene después de una revolución. La del 91 se da a raíz de una crisis. A partir de ese año, de esa reforma arancelaria, fiscal, cambiaria, financiera que se da en el 91, es que la economía crece hasta ahora, que creció con la única excepción del año 83, 84, que a raíz de la crisis bancaria, pues la economía no creció. Pero ese dinamismo le dan esas reformas. ¿Qué te digo? Que ahora mismo hay un problema de una pandemia, hay una crisis, hay una caída del sector turístico. Es el momento ya en que estamos vislumbrando que el sector de exportación de bienes es el sector que más estabilidad le puede dar a la economía, porque no ha sufrido con un efecto global tan negativo como el de este año sobre la economía mundial. El sector de bienes de exportación de la República Dominicana, lo que ha caído es un 4%, un 4%. El turismo ha caído un 70%. Entonces, hay que vitalizar el sector de exportación. ¿Cómo? Yo lo estoy diciendo desde hace tiempo. Convirtamos el país en una zona franca de exportación global. Cuando me refiero a exportación global, me refiero a las empresas de exportación, inclusive nacionales también. Porque ¿qué es lo que está pasando? A las nacionales hay una ley de promoción de exportaciones que se dio en el año 99 para fomentar las exportaciones, que le dan a las empresas que exportan el reembolso de los impuestos pagados. Y no está pasando eso, no le están reembolsando. La obligan entonces a utilizar cajas de empaquetamiento que la sacan fuera de competencia. Porque son producidas aquí. Lo mismo que pasó con la la United Fruit, creo que fue, que estaba ahí en Villa Altagracia y se tuvo que ir. Tuvo que ir y dejó toda la producción de piña ahí. ¿Por qué? Se tuvo que ir porque le querían obligar a comprar las cajas. ¿Qué otra cosa hacen? Agarran los embalajes y en el aeropuerto, inspeccionando, desbaratan lo que está ordenado, que ya está controlado fitosanitariamente. Y cuando hacen la inspección, vuelven un tollo y afectan el producto de nuevo. Así no se puede. Así no se puede exportar. Y todo eso son medidas administrativas. Simple y llanamente medidas administrativas. Aquí no hay que hacer una reforma para impulsar las exportaciones. Ahora, Piantini, has descrito todo un panorama o el contexto en el que se desarrollan las interacciones comerciales de República Dominicana con el exterior. Pero, ¿dónde tú dejas los efectos negativos del modelo de sustitución de importación que de alguna forma u otra dejó encerrado, ¿verdad?, al sector industrial dominicano cuando creía cuando creía que todo era el mercado local, que había que obviar lo que venía de afuera, y ahora entonces a mediados de los 80 hay que se da cuenta o comienza a darse cuenta de que eso quizás fue un error. Le quitó inclusive la capacidad de ser competitivo y todavía hoy la estamos sufriendo. No, pero fíjate, Jairón, aquí nosotros somos cola de león. Cuando las cosas ya resultan que no son efectivas en otros sitios, entonces nosotros la implementamos. El problema del modelo de sustitución de importaciones fue que se hizo mucho énfasis en eso a base del proteccionismo. Aunque se le dio impulso a las exportaciones a través de la zona franca, pero no de las exportaciones nacionales, que todavía las exportaciones nacionales todavía están respirando para crecer. Sí, porque ese es el problema aquí. Zona franca está que no dejan que operen las cosas. ¿Tú me entiendes? Crean las leyes y no aplican la ley como debe ser. Hacen lo que les da la gana y por eso no funcionan las leyes. Entonces dicen, no, esto no funcionó. No funcionó porque los funcionarios no lo aplicaron. Porque hay una burocracia que quiere quitar el presidente, por ahí está la burocracia. Y esa es la que va a seguir mandando, esa burocracia.
controlando y deteniéndolo todo. Ahora te voy a decir, los coreanos y algunos países asiáticos aplicaron la política de sustitución de importaciones con promoción de las exportaciones, las dos a la vez. Protegían un sector que querían desarrollar, que a la vez impulsaban un sector que querían impulsar, expandir, ¿tú me entiendes? O sea que no hay una contradicción entre una y la otra, al contrario. Ahora están volviendo otra vez, ahora con el lío que hay en el comercio exterior, ahora se está volviendo otra vez a modelo de sustitución de importaciones. Por mi parte, yo le puedo decir algo. Yo tengo esperanza de que esta vez podamos hacer políticas públicas con eso que tú tienes inquietud, Luis Manuel y Jairon, y lo que tiene el país. Hay que promover las exportaciones industriales, hay que promover las industrias de exportación, para decirlo de dos maneras diferentes, aunque sea lo mismo. Y yo tengo esperanza, no solamente porque lo diga el presidente de la República, que es la máxima autoridad de un país. Bueno, y que estableció una mesa justamente de promoción para la industria nacional. Pero lo digo también. Hay que ver. Pero lo digo también porque el equipo económico de este gobierno, que lo encabeza, si se quiere, Miguel Seara Hatton, y está respaldado por un equipo de muchachos jóvenes, entre ellos Pavel Isa Contreras. Lo dije una vez, lo voy a reiterar ahora. Pavel en Agenda Económica dijo muchas veces todas las cosas que habría que hacer para crear un país que tenga industria de exportación. ¿Por qué? Porque esa es la única salvación que tiene el país para ser desarrollado en materia económica real. Hay mucha vulnerabilidad. Si un país no tiene industria de exportación, definitivamente sigue siendo un país muy vulnerable. Tenemos perfectamente ventaja que tenemos un gran turismo, tenemos una gran entrada de remesa. Pero eso es muy volátil, y fíjate el problema que tenemos ahora, justamente por eso. Porque, pero eso no es sostenible. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza de que con ese equipo económico, el presidente Abinader lo que dice se va a cumplir esta vez, porque tienen definitivamente el plan trabajado de hace años, de hace décadas, desde cuando trabajaban para instituciones multilaterales como la ONU, BID, Banco Mundial. O sea que creo que va a ser definitivamente, claro está, que la gente no espere que en el año 2021 ya vamos a tener todo eso. Las cosas duran un poquito más de tiempo para poderse impulsar. Ezequiel, estoy hablando de medidas administrativas. Aquí yo no estoy hablando de reforma de llevarla al Congreso. Aquí estoy hablando de que el presidente diga eso va y eso es lo que va. ¿Qué ha pasado aquí con los mercados dominicanos? Mira, aquí se habla. Mira, es más estructural de lo que tú te imaginas. No, ¿estructural de qué? ¿Estructural de qué? Estructural de nada. Aquí hay comercios, aquí hay industrias que se han creado en base a leyes que se han creado que al final no resultan porque la aplicación no es efectiva, porque lo trancan todo. Lo trancan todo y tú sabes bien, tú eres empresario y tú sabes cómo trancan aquí las cosas. No es tan fácil, tiene que haber un plan macro. Entonces, no es tan fácil devolverle los impuestos que pagan los exportadores. Eso no es fácil. Pero es lo que dice Piantini, es decisión política que hace falta, voluntad política. Señores, porque hay muchísimas leyes que están ahí durmiendo. Hay voluntad política que hace falta. Oíste, Ezequiel. Es un plan macro. Vamos a hacer una pausa. Mientras viene el plan macro, esto no es macro, esos son planes sectoriales. Oye, Ezequiel, eso no es macro, eso no tiene nada que ver con tasa de interés, ni tasa de cambio, ni política monetaria. Eso es sectorial, esa política. Lo están viendo muy simple. Pero bien, vamos a hacer la pausa y volvemos en un ratito y así ya se incluye en el programa Roberto Argüello. No nos corten, amigos. Manuel Piantini y Jairon Severino Duarte, José Jairon Severino Duarte y un servidor. Continúan con ustedes. Si ustedes
Luis Manuel, tú ibas a decir algo Señor más. Piantini quiere decir algo. Mira, Señor Piantini. mira otro de los problemas serios que hay aquí. Aquí se habla de que los modelos, que el modelo que hay, que se agote. Yo no entiendo, porque el modelo capitalista, modelo socialista, modelo comunista, pero esos son los modelos. Porque lo otro es el mercado que determina la cosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Sí. ¿cuál es el problema aquí? Que aquí los mercados están estrangulados. Aquí el problema de que no hay una mejor distribución del ingreso y de la riqueza, porque es que hay pocas empresas que controlan los mercados. Aquí el mercado de alimentación son 3 empresas que lo controlan. El mercado de medicina de la farmacia, otras 3 empresas que lo controlan. Y entre el mercado de alimentación y el mercado de la medicina se va el 60% de los gastos de los ingresos de bajo quintile aquí. O sea que hay problemas estructurales en términos del mercado, que el Estado tiene las herramientas para que eso no existan. Ahí está Procompetencia. La anterior directora de Procompetencia, ¿por qué la quitaron? Porque se enfrentó a un oligopolio que había ahí en el país. Sí, y por eso la Eso quitaron. sí, Entonces, ¿qué tú me estás hablando? El problema aquí no es de modelo. El problema es que las leyes no se cumplen. La aplicación voluntad de las leyes política no para que se cumpla. cumple. Un problema serio. Y cuando tú ves cada sector, tú ves 2 o 3 empresas que controlan el mercado. Entonces aquí no hay mercado. Aquí no hay mercado. Bien. Bueno, de hecho se ve muy bonito la parte jurídica cuando analizamos y vemos la ley de procompetencia, por ejemplo, en mi caso que me he leído y he trabajado con ellos de alguna forma u otra, se ve muy bonito en la parte teórica, la parte conceptual de la ley, pero en la implementación no hay forma mientras exista un problema de voluntad política. Bien. Ahí entonces viene el asunto de la falta de competitividad, porque cuando tú tienes un mercado atrapado, arropado por un par de empresas monopólicas u oligopólicas, pues obviamente viene el problema de la falta de competitividad. Señor, No, vamos y a, la generación de renta la captan ellos. Sí, vamos a dejar que Sí, Roberto así es. Arguello nos aporte un poco. Recordemos, amigos de Agenda Económica, que en Estados Unidos en enero habrá un nuevo presidente de la República, aunque todavía el que está, Donald Trump, se resiste a admitir su derrota. Pero definitivamente, él, por más que no quiera reconocer la derrota, el nuevo presidente Joe Biden va a asumir el día 20 de enero, quiera él o no quiera él. Roberto, la economía norteamericana incide mucho en las economías latinoamericanas. En República Dominicana no se escapa, lógicamente. ¿Qué tiene Roberto que decirle a los dominicanos con relación a un nuevo gobierno, con nuevas medidas, con nuevos nombramientos, en cuánto incidirá los cambios en medidas económicas como lo manejan los demócratas, a diferencia de como lo manejan los republicanos para la República Dominicana y Latinoamérica? Bueno, entendamos lo que está sucediendo, Ezequiel, en los Estados Unidos en estos momentos. Hay un rebrote supremamente importante donde cada día se afectan más de 200,000 personas. Yo venía hoy del hospital porque casualmente mi yerno le pegó el COVID y quería asegurarme de que las medicinas estaban ahí para él y los doctores le dijeron, no, tranquilo, váyase a su casa. Ahora el tema es qué hace él porque mi hija no está infectada. Entonces imagínate el dilema que causa esto de una pareja que ahora él tiene que irse a un hotel, mi hija se tiene que quedar en la casa, ese hotel le crea gastos a mi yerno y él se aseguró con su universidad que le iban a pagar. El tema es que hay 30 millones de personas en Estados Unidos que están desempleadas, hay una enorme cantidad que están subempleadas y entonces nos guste o no nos guste, este Trump o este Biden, la pandemia va a destrozar trabajos. Ese es un tema. Lo otro es que muchos de los trabajos que se han perdido no se van a recuperar, ¿verdad? También tenemos industrias que están a un 20% de gas. Todas las líneas aéreas y para República Dominicana la conectividad es importantísima, porque sin conectividad, ¿qué hace una isla? Es muy difícil.
Todas las líneas aéreas están a un 20% de capacidad con enormes pérdidas. Y entonces el gobierno ha tenido que meterle muchísimo dinero. Yo creo de que cuando entre Biden va a tener que negociar con el Partido Republicano, que tiene que venir un estímulo. Recuerda tú que un país tiene dos palancas, tiene la parte fiscal y tiene la parte monetaria. Y en eso, pues, Luis Manuel conoce muchísimo, habiendo sido el segundo del Banco Central de República Dominicana, cómo funciona el tema de política monetaria. Pero en el tema fiscal, el presidente tiene varias palancas. Tiene bajar impuestos, subir impuestos, tiene hacer subsidios. Y fíjate tú que se hizo el primer subsidio aquí que le llegó a una enorme cantidad de personas, pero ya el segundo subsidio por temas de política no se dio, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, el Banco Central en su política monetaria ha dicho que la inflación no importa. ¿Y por qué he dicho que no importa? Porque entonces le ha metido una enorme cantidad de liquidez al sistema para mantener a flote todas las industrias, incluyendo los pequeños negocios. Nada más que recordemos que esa deuda se tiene que pagar. Eventualmente se va a tener que pagar. Afortunadamente, en los Estados Unidos es el dueño del dólar y pueden imprimir dólares. En el caso de República Dominicana, el Banco Central no puede imprimir dólares, lo que puede imprimir es pesos. Y entonces, si hay un desbalance del peso contra el dólar, eso puede hacer que el dólar se dispare en República Dominicana y cause daño como causó hace, digamos, 2 décadas. ¿Okay? Entonces, esta situación de los Estados Unidos es extremadamente delicada, hay que continuarla monitoreando, tiene un fuerte efecto en República Dominicana. El debate en la primera parte del programa estaba centrado en el tema de zona franca, en el tema de la producción. Fíjate tú de que con todos sus problemas y dilemas y problemas de estructura, en República Dominicana el país es autosuficiente en comida. No se puede decir eso en muchos lugares, en muchos países, pero el país, yo creo que el gobierno debe de sentarse con el sector privado, con las uniones, con todo el mundo y ver cómo el país se vuelve autosuficiente en industrias críticas, como es la comida, como es el tema de la salud. ¿Verdad? Entonces, Argüello, perdón, Argüello, pero... pequeño resumen que te hago de la situación de Estados Unidos y su impacto en Dominicana. Bueno, Argüello, pero hay una situación y es que, tal como dice Piantini, y ciertamente uno tiene que apostar a la exportación porque de alguna forma u otra es un canal idóneo para generar divisas suficientes para comprar lo que uno tiene capacidad de producir. Pero en el caso de Estados Unidos, la recuperación va a ser muy lenta. Este año va a decrecer cerca de 4%, ¿verdad? 3.4% más o menos la economía de Estados Unidos. La única que va a crecer es China, 1.8%, sí, donde comenzó todo, justamente, sí, según el Fondo Monetario Internacional. América Latina va a decrecer menos 8.1%. Y la Unión Europea también. O sea, con un panorama como este, y en el caso de República Dominicana, que si vamos a crecer 6%, a decrecer 6% este año, y el año que viene vamos a crecer apenas 4%, significa eso que nos va a faltar por lo menos 2 puntos porcentuales para estar igual al cierre de 2019. O sea, que aún así vamos a estar por debajo, aún creciendo. Este panorama no parece tan alentador para uno apostar a las exportaciones nada más. Hay que buscar otra fórmula. Eso es lo que yo supongo. No sé si Piantini tiene alguna idea diferente en ese sentido. No, y fíjate, Jairón, salió un análisis en el New York Times la semana pasada, donde se estimaba que si no hay estímulo fiscal por los pleitos que hay entre los republicanos y demócratas, que ahora será más virulento con Trump como líder de la oposición, dime tú, entonces se estima que va a haber una caída en los 2 primeros trimestres del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, lo que va a hacer que el crecimiento de nosotros realmente no sea como tal y como se está proyectando. ¿Me entiendes? Por lo que usted dice en principio. Nosotros somos cola de león. La cola del león. Entonces... Ni cabeza de ratón, es cola de león que somos. Bueno, entonces,
Pero sí, yo quisiera ponerme la camisa de optimista y don Roberto creo que es optimista también. Yo creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos habrá de generar cierta perspectiva positiva, porque de alguna forma u otra también la economía A, tiene algo de a parecido al par- sistema nervioso a partir del ¿eh? segundo semestre, que es cuando se van a comenzar a sentir todas las políticas, ¿tú me entiendes? Por supuesto, pero que la forma en como Joe Biden se comunica con el exterior y con el mercado es muy Sí, diferente a sí, como lo sí, hace sí, 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 Donald sí. Trump. Es A una eso me refiero. perspectiva diferente, más positiva, más optimista, de que la economía mundial va a responder, ¿tú me entiendes? Porque tiene los Estados Unidos ahora a su favor. Hasta ahora lo ha tenido en contra. Mira, les recuerdo a ustedes que en marzo y abril, cuando se comenzaron a cerrar las economías, no se veía la luz a final del túnel. Ahora la estamos viendo, porque hay 3 vacunas. Es cuestión de que estas 3 compañías comiencen a producir vacunas en gran escala, ¿verdad? Entonces, se cree que para junio ya la mayoría de las personas en el planeta van a haber estado inyectados de esta vacuna. Eso significa de que esta situación caótica que estamos viviendo en Estados Unidos en estos momentos, que se va a poner peor, porque el día de ayer fue el día de gracias y el día de ayer todos los doctores salieron diciendo, por favor, no viajen. Y 50 millones de personas viajaron. 50 millones de personas, 50 viajaron. Millones se reunieron con sus familiares y todo que venían de todas partes del mundo. Entonces, la ola que viene va a ser peor que la que ya estamos viviendo. Fíjate que cuando se cerró la economía la primera vez, eran 50,000 personas afectadas al día y ahora son 200,000. Y se está diciendo que en 3 semanas van a haber 300 a 350,000. O sea que la situación se va a poner peor. Lo bueno es que ya vienen las inyecciones y eso es lo que nos va a salvar. Y es el costo también, Roberto, que representa eso, el costo en medicina, en asistencia médica. Es un costo tremendo. Sí, y fíjate que yo he estado escribiendo muchísimo de que es muy importante que los gobiernos sean cristalinos en sus acciones, porque hay países donde, por ejemplo, se compraron 3 hospitales móviles, se pagaron 50 millones de dólares, hospitales que tal vez ni valían entre su combinado 200,000 dólares. O sea que esta pandemia ha dado caso a que muchos gobiernos dictatoriales se vuelvan más dictatoriales, gobiernos no muy honrados se vuelvan más deshonrados y la cantidad de corrupción que ha habido en todas partes del mundo ha sido una cosa impresionante. Pero aquellos gobiernos que logren manejar con transparencia los pocos recursos del pueblo son aquellos que van a ayudar a sus países más rápido que los otros. Por ejemplo, la embajadora de Estados Unidos, Rodney Bernstein, aquí dijo que a propósito de la pandemia, Estados Unidos pues ha aportado cerca de 9 millones de dólares al país para combatir la pandemia a través de diferentes mecanismos de donación, organizaciones, al gobierno y de manera directa. ¿En qué medida puede, por ejemplo, afectar ya en una administración de Joe Biden todo este programa de apoyo que Estados Unidos mantiene hacia economías tan importantes desde el punto de vista de la influencia demográfica que tiene, por ejemplo, Centroamérica y Estados Unidos, esos programas de apoyo que tiene el gobierno de Estados Unidos para evitar inclusive la migración? Esto puede generar una situación difícil independientemente de las negociaciones a las que haya llegado Estados Unidos con México. Bueno, todavía Andrés Manuel López Obrador no ha felicitado a Joe Biden, pero será el presidente con el que tendrá que hablar. O sea, esta situación de crisis económica en Estados Unidos puede o no afectar todos esos programas de apoyo económico a la región, por ejemplo. No, definitivamente que sí, y te cuento de que yo he estado en pláticas con amigos míos que están en el equipo de transición y yo sé que Biden le va a poner atención al tema de la corrupción. De acuerdo, hagamos un recuento cómo es que se
investiga a alguien. Alguien comete un crimen en Bolivia, en Dominicana, en México. ¿Okay? Ese crimen, para que sea procesado en Estados Unidos, la transferencia de fondos tienen que haber pasado por el sistema bancario de Estados Unidos. Si es en dólares, ¿verdad? El Departamento de Justicia lo puede estudiar. Lo otro es que tiene que haber un señalamiento hacia la justicia americana, está pasando esta cosa. Y lo otro es que tiene que haber voluntad dentro de justicia de seguir y hacer una investigación. Lo que había estado pasando es que, con la excepción de las drogas, el Departamento de Justicia a los corruptos no lo estaba siguiendo en Latinoamérica. Yo creo que Biden va a cambiar eso, porque Biden es de la opinión. Te recuerdo que Biden ha ido a Latinoamérica más de 40 veces, cuando Donald Trump solamente fue una. A Joe Biden no le pueden echar ningún cuento a Latinoamérica, porque lo conoce, ¿verdad? Y su gente son supremamente experimentadas. Y asústate, la mayoría de la gente que trabajan con Joe Biden habla en español, ¿verdad? Entonces... Bueno, la dominicana Yulisa Reynoso estará ahí de cerca, porque aunque estará con la esposa, con Jill Biden, es dominicana y va a estar ahí también con el gobierno de Biden. Bueno, y María Carmen Aponte, que ha jugado un rol muy importante, es puertorriqueña, conoce Dominicana súper bien. O sea, el equipo de Biden es un equipo maduro, conoce, tiene y además tiene sentimiento y corazón. Y ellos creen en erradicar la corrupción. Esa es la diferencia que Donald Trump le decía a los presidentes de Centroamérica: no me manden más emigrantes y hagan lo que quieran. Todavía no me queda clara la opinión de la diferencia en la administración demócrata futura o próxima a la administración de Trump. Recuérdate que nosotros, si se quiere, nosotros no hemos salido beneficiados de una política económica Trump hacia los latinoamericanos o hacia República Dominicana, país más local. No me queda todavía claro tu opinión del cambio que vendrá con Biden. Mira, lo que pasa, Ezequiel, es que Dominicana es un país tan privilegiado que, aunque ustedes crean que tienen problemas, en Washington se dice que en Dominicana no hay problemas. No, tú no tienes los problemas de Venezuela, no tienes los problemas de Cuba, no tienes los problemas de Haití, no tienes los problemas de Bolivia, no tienes los problemas de Argentina, que no paga su deuda, no tienes los problemas de Brasil. Entonces, tú vas a hablar al Senado y al Congreso y tú vas a plantear una situación problemática en Dominicana y te dicen: ¿y cuál es el problema si en Dominicana no hay problema? Ahí está todo el mundo en paz, todo el mundo vive tranquilo, la isla va para arriba. Hay 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, muchos de ellos son americanos, envían remesas para allá, los jugadores de pelota hablan bien de Dominicana. Fíjate que los jugadores de pelota de venezolanos no hablan bien de su país, ¿verdad? Entonces, hay un aura que, con la excepción de lo que pasó en Dominicana el año pasado, cuando el turismo estuvo bajo ataque, cuando estaban diciendo que mucha gente se estaba muriendo, yo te diría que el general, lo que la gente piensa en República Dominicana es extremadamente positivo. Y por eso es que yo veo de que Biden como Trump van a hacer básicamente lo mismo en referencia a Dominicana. La diferencia va a ser que Biden sí va a competir, va a ir detrás de los corruptos. Sí, pero que en términos de la región, que yo creo que la región del Caribe necesita una atención especial. Y básicamente ahora, Roberto, que no solamente el COVID ha impactado tan negativamente a Centroamérica, sino estos 2 huracanes que han pasado por Centroamérica, que han devastado la agricultura y han llevado a la pobreza a mucha población que han perdido su vivienda, que lo han perdido todo. O sea, ahí hay un elemento que necesita de urgencia, de una atención de los Estados Unidos, si no quiere que tengan una invasión migratoria muy grande de los países centroamericanos. Sí, vamos a hacer... Lo que pasa es que Centroamérica es una cosa y Dominicana es otra. Permítame hacer una pausa y retomamos ese tema en el próximo segmento, que es precisamente va a ser el último. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros.
Continuamos con Agenda Económica. Roberto Argüello, Luis Manuel Piantini Duarte, José Jairo Severino Duarte y un servidor Ezequiel Molina Lizardo. Siguen con ustedes. Roberto, quedaron tú, Piantini, es un tema, pero yo quiero poner para que tú completes todo. Primero quiero saber cómo fue el Black Friday en Estados Unidos en este año, porque aquí para mí fue un Black Fraud, de tan triste que fue. Y segundo, te hago la pregunta. Tú hablaste en el segmento anterior de que los americanos no podrán hacerle cuento a Biden porque conocen muy bien a los latinoamericanos, pero los norteamericanos nunca le han hecho cuento a los latinoamericanos. Todo el tiempo, Ezequiel. Y nada más te recuerdo una cosa. Ten en mente que la única consistencia con la política exterior de Estados Unidos es su inconsistencia. ¿Okay? Así es que, por supuesto que sí. Y yo sé que tú vives levantando la bandera nacionalista, y esa bandera es muy importante. Y tengo muchos amigos que inclusive han dado su vida por levantar la bandera nacionalista. Pero esa es la realidad del caso. Esto es cuestión de intereses. Y los Estados Unidos tienen ciertos intereses relacionados a nuestros países, y dependiendo quién es el gobernante de Estados Unidos, esos intereses cambian. Tú lo dijiste una vez de los británicos, es el mismo modus vivendi. Los norteamericanos han sido brutos con Latinoamérica, a pesar de Luis Manuel Piantini no creer eso. No, yo no estoy diciendo que yo no creo. Lo que pasa es que tú quieres echarle toda la culpa a ellos y nosotros no somos unos angelitos. No, nosotros hemos sido tremendos bandidos que hemos sido nosotros. Mira, no. Yo tenía un amigo que sabe jugar un juego que se llama Risk, ¿verdad? Y entonces ese juego tiene todos los continentes, y generalmente el que se apodera de Estados Unidos y siempre gana. ¿Y por qué? Porque si tú te apoderas de Europa, te atacan los rusos, te atacan los chinos, te atacan de África. Y si tú estás nada más en Estados Unidos, ¿de dónde te pueden atacar? De Canadá y de México. Y entonces este amigo me dice, mira, esto es como el Risk. A los americanos, cada vez que Canadá va para arriba y se le puede ir arriba, le mueven la silla. Taca, 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 caen. Y a los mexicanos le viven constantemente moviendo la silla, ¿verdad? Porque entonces los Estados Unidos no serían los Estados Unidos. Yo creo que algo de eso hay. El bandidaje de los latinoamericanos en el tiempo ha sido apoyado por los norteamericanos a conveniencia coyuntural de las épocas. Bueno, pero Roberto iba a hablar de la economía regional. Mira, pero déjame que te diga una cosa, porque ustedes estaban hablando de monopolio y hablaron también de Black Friday, y yo no sé cuál fue la palabra que utilizaron. Black Fraude en este país. Mira, hablando de monopolio, esta nueva economía virtual se presta a enormes monopolios. Así es. Facebook es monopolio. Sí. Twitter es monopolio. Amazon es monopolio. Y peor, Amazon es un monopolio que está quebrando industrias. ¿Y saben qué es lo peor de estos monopolios? Que lo controlan 4 personas. ¿Cuánta gente controla Uber? No son ni 100 en el mundo, ¿verdad? Porque Uber es una compañía totalmente tecnológica, y entonces se están creando grandes empresas con enorme capital donde hacen multimillonarios a muy pocas personas, y que sí es cierto que estas compañías de tecnología tienen un efecto positivo en nuestras vidas. La redistribución de riqueza es increíble porque solamente queda en 2 o 3 personas, ni siquiera grupos, ¿verdad? Y entonces eso va a tener un efecto devastador en las economías de nuestros países. Así es, Roberto. Y precisamente la semana pasada salió la información de que en los 10 meses que va del año, Amazon ha creado 500,000 de empleos, mientras las otras compañías le han caído el empleo. Amazon ha creado 500,000 de empleos y ya tiene 1.200.000 empleados fijos, sin adicionarle los contratados, los empleos temporales, sin adicionarle eso. Son monstruos que se están creando.
a través de un mecanismo que ya ellos dominan en el mercado. Y a eso los gobiernos van a tener que enfrentarle. Pero mira, los europeos quisieron afectar ahí a Google y afectar a Amazon, y Trump se paró en dos patas y tuvo que pararse eso, porque Trump lo amenazó que iba a aumentar los aranceles, porque ahora todo es a través de un pleito en aranceles. Por eso es que yo veo que la función de la Organización Mundial de Comercio cada vez está más alejada, aún y cuando ahora con Biden puede ser que se mejore un poquito las perspectivas de la organización, pero creo que hay problemas serios en el mercado mundial, no solamente aquí. Y te añado, los códigos de comercio y los códigos bancarios, leyes bancarias de nuestros países están obsoletos. Pero cuando te digo obsoleto, te digo totalmente obsoleto, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a tener que haber una revisión del Código de Comercio, Luis Manuel, en Dominicana, como tiene que haber en todos los países del mundo. Fíjate que, te doy un ejemplo. En El Salvador hay una ley que dice de que si tú tienes una cuenta en un banco, el banco te tiene que llevar el estado de cuenta a tu casa. Y que si la persona que recibe esa documentación tiene que firmar, y que el banco tiene que llevar un logo de donde tú firmaste, porque el otro día mandaron echar preso al presidente de un banco porque una persona dijo que él no había firmado los estados de cuenta y que el banco lo estaba estafando, ¿verdad? Pero Entonces, eso es prehistórico, Roberto, prehistórico es eso. Pero esas son las leyes y los códigos de nuestros países que no están de acuerdo a la tecnología. ¿Sé lo que te estoy diciendo? Roberto, Sí, yo no un problema serio. una pregunta. Donald Trump sigue todavía, se resiste todavía a admitir la derrota, aunque te reitero, como empecé en el programa, él prácticamente dio luz verde para la transición y es muy difícil que Biden no se proclame presidente el día 20. Pero también Trump está tomando medidas como para que el día 15 de enero ya la mitad de las tropas en Afganistán regresen a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones que eso tendría para el futuro y para el futuro de la seguridad mundial y de los mismos Estados Unidos? Se la está poniendo fácil a Joe Biden, ¿verdad? Porque yo creo que Joe Biden se dio cuenta que los mismos Estados Unidos se habían equivocado con haber enviado tropas donde no tenían que enviar o las tenían que haber retirado en su momento. Entonces, Donald Trump lo que está haciendo es cumpliendo con una promesa de campaña. Y eso es parte de lo bueno de Donald Trump, que todo lo que dijo que iba a hacer, todo lo ha hecho. Así es que yo creo que una vez que entre el nuevo equipo de política exterior y además todos los servicios de inteligencia norteamericanos, que en estos momentos están en crisis con falta de gente, va a tener que haber una reevaluación. Y dentro de eso, Ezequiel, Biden va a trabajar con los países aliados, porque va a fortalecer a la OTAN. Pero fíjate que en la OTAN, toda esta gente de la OTAN no pagaban sus cuotas y Donald Trump los hizo pagar. Y entonces se la puso fácil a Biden ahora. ¿Por qué? Porque lo que no paguen los países europeos, los Estados Unidos lo tienen que cubrir. Y estos son recursos que le quita el pueblo americano. Ahora todo el mundo está vigilante. Fíjate que yo, que soy un hombre informado, yo pensé que Donald Trump estaba mintiendo cuando decía que los franceses y no ponían y los alemanes no ponían el dinero ante la OTAN. Ahora estoy vigilante de eso. Entonces ahí se le puso bien fácil Donald Trump a Joe Biden. Y eso va a proteger a los mismos Estados Unidos. ¿Y la seguridad con ese retiro de tropas? Pero estamos hablando de 2.500, 3.000 personas. No es que estamos hablando de medio millón de hombres. Yo creo que eso, así como salieron, así pueden entrar rápidamente de vuelta. Por los números. Es más el impacto, ¿verdad? Se están retirando las tropas de lo que verdaderamente es. Sí, me gustaría un poco insistir, ¿verdad? Porque como quiera, y Piantini lo habló también, de la importancia que tiene la región del Caribe, Centroamérica, no quizás solo desde el punto de vista económico, sino también geoestratégico para Estados Unidos. Yo creo que China, por ejemplo, de alguna forma u otra, ha querido aprovechar algunos descuidos de Estados Unidos en la región y por eso
ha intentado y ha logrado, de hecho, mellar un poco la presencia de Estados Unidos, quitándole aliados desde el punto de vista diplomático, porque cuando un país renuncia a apoyar a Taiwán para irse con China, independientemente de que Estados Unidos tiene relaciones con China del año 79, pues está claro que hay una mella y eso tiene que ver con descuido. Yo digo, por eso yo me quiero vestir de optimismo, tal y como usted dice, porque Joe Biden ha venido 40 veces a la región, sabe la importancia geoestratégica que tiene la región para Estados Unidos. Además, hablando en lenguaje llano, este es el patio de Estados Unidos. Estados Unidos puede descuidar, su jardinería tiene que hacerla, tiene que cuidar su patio. De alguna forma u otra no puede dejarse mancillar, digo yo, para usar un lenguaje un poco extraño en este caso, lo que le corresponde como nación más poderosa del mundo, pero además, de alguna forma u otra, a la cabeza de América en muchos aspectos económicos. De hecho, tendrá Estados Unidos la obligación de impulsar proyectos de inversión importantes de infraestructura en la región. En nuestro país ya se sabe que hay algunas iniciativas importantes que Estados Unidos está tras de ella, que se ha inclusive mandado a hacer en los estudios inclusive de impacto ambiental de algunos proyectos importantes, porque Estados Unidos sabe que no puede descuidar lo que significa esta región en términos geoestratégicos. Y claro, económicamente también. Eso es lo que yo creo, que de ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos como región, de que nosotros tenemos de alguna forma u otra importancia para Estados Unidos, geopolítica, geoestratégicamente hablando, no solamente económica. 100% de acuerdo. Y el señor Piantini, porque Piantini, ¿dónde está Piantini? ¿Está ahí? Indiscutiblemente que Jairón, que sí, que tú tienes razón, es lo que yo pienso, ¿no verdad? Que debe haber ahora mismo aprovechar con Biden en la presidencia y que haya una estrecha colaboración, incluyendo acuerdos de cooperación, solamente en ayuda, en ayuda de desastre. Mira, Jairón, cuando hubo el huracán ahora, ni los colombianos tenían los instrumentos para poder auxiliar a la gente que estaba en una de las islas de ellos, que quedaron totalmente desamparados y estaban buscando ayuda extrarregional para poder acudir a ayudar a esa gente. O sea que la región no tiene ni un cuerpo regional, una región que está llena de desastres naturales, volcanes, terremotos, huracanes. O sea que no hay un instrumento regional para apoyo en desastres. Bueno, señores, señal los controles. Gracias por su participación. Gracias a ustedes, amigos de Agenda Económica, por ponerse con nosotros. Hasta la próxima entrega. Que Dios los bendiga.